Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a Reflexiones David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Bienaventurados somos cuando nos persiguen por causa de Cristo. Amén. Bienaventurados somos cuando nos persiguen por causa de Cristo. Quiero invitarlo a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Señor, resplandezca la luz de tu evangelio. Llénanos de tu presencia, Señor amado, y ayúdanos, Padre de la gloria, para continuar, seguir predicando tu preciosa y bendita palabra. Toma el control y el dominio de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Amados, amigos y hermanos de Reflexiones David Figueroa, la palabra de hoy el Señor me la regala porque en estos últimos tiempos que hemos estado predicando la palabra de Dios, muchas personas han sido edificadas en estos tiempos de la pandemia, del COVID-19. Dios nos ha enviado a nosotros a la calle a llevar la palabra del Señor. Pero lastimosamente se han levantado, nos han vituperado. Y uno como ser humano, pues, uno le pregunta al Señor. Y el Señor nos contesta y me responde con esta palabra, la cual quiero compartir con todos ustedes. El Evangelio de Mateo, el Señor está hablando de las bienaventuranzas en el capítulo 5. Pero quiero centrarme aquí en el versículo 11, la lectura que tuvimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, esto me enseña que todos los que nos están persiguiendo, los que nos están vituperando, nos hacen bienaventurados. Así que quiero darle las gracias a todos aquellos que nos persiguen, a todos aquellos que nos están vituperando, mintiendo, diciendo toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Les bendecimos en el nombre de Jesús y muchas gracias por hacernos bienaventurados. Dice la palabra en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí nos enseña la palabra de Dios que el evangelio, la palabra de verdad, va a ser perseguida. Y hay un solo enemigo de Dios y se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que todos los que están persiguiendo la palabra, que se están levantando contra la palabra, están dejándose utilizar del enemigo. La Biblia nos enseña que a nuestro Señor Jesucristo también le rechazaron la palabra. A nuestro Señor Jesucristo, que tenía toda la sabiduría del mundo, que era Dios hecho carne. Y podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice la palabra de Dios, y los mismos discípulos rechazaron la palabra. Ellos decían, esta palabra es muy fuerte. Mira lo que dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque es que hay muchas personas que les ofende la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando confronta el pecado, muchas personas se ofenden. El Señor Jesucristo, cuando habla que los borrachos no entran al reino de los cielos, el que es borracho se ofende. Pero esta palabra sana, esta palabra liberta, esta palabra restaura, esta palabra sana. Por eso es necesario que debemos entender que no importa que nos persigan, que no importa que nos vituperen,
evangelistas, predicadores, sigamos llevando el mensaje de Dios. No vendamos el mensaje, aunque el mismo diablo se levante. Y podemos observar que en esta oportunidad el enemigo se le estaba levantando a nuestro Señor Jesucristo a través de sus mismos discípulos. Los mismos que Él les enseñaba fueron los que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el Señor le dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él les está diciendo: esta palabra, aunque sea dura, esta palabra trae vida. Esta palabra trae restauración. Esta palabra trae sanidad para el alma, trae sanidad para el cuerpo y trae salvación. Aleluya. Pero dijo en el versículo 64: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Muchas veces, cuando de pronto rechazamos la palabra, simplemente no la estamos creyendo. Y Jesús conoce quiénes son los que creen y quiénes son los que no creen a la palabra de Dios. Por eso le digo, hermano, hermana, si usted se ha levantado en contra de la palabra, de la predicación de la palabra, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase de sus pecados y adore al Dios vivo. Reciba la palabra de Dios como viene, dura. La palabra viene suave, con mantequilla, con arequipe, recíbala. Pero cuando el Señor nos corrige, nos exhorta, nos habla fuerte, también tenemos que recibir esta palabra. Nosotros como predicadores de la palabra estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje que Dios coloca en nuestros corazones en estos tiempos finales. Porque no estamos para colocar pañitos de agua tibia. Estamos para predicar la palabra como Dios nos las da. Amén. No podemos vender el mensaje. En estos últimos tiempos muchos predicadores han vendido el mensaje para agradar a los oyentes, para agradar al que escucha la palabra. Pero yo quiero decirle de parte de Dios, en la Biblia podemos observar que los profetas que profetizaban de Dios, los profetas de Dios que no vendieron el mensaje, fueron aborrecidos, fueron rechazados. Y podemos observar aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, nos habla del profeta Micaías. Este profeta no vendió el mensaje. Este profeta se paró en la raya, aunque quisieron comprarlo. Acompáñenme, vaya conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios, le voy a leer textualmente. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla en mano del rey de Siria. Y le dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Porque el rey Josafat sabía lo importante que era escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. No moverse a lo que ellos creían, no confiar en su ejército, sino moverse bajo lo que Dios les dijera. Entonces dice el verso 6: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mira, estos profetas le estaban diciendo mentira, y muchos quieren escuchar la profecía de mentira, que Dios te va a bendecir, Dios te va a ir bien por esto, todo lo que emprendas te irá bien. Mucha gente no quiere escuchar la exhortación de parte de Dios. Entonces así estaba el rey Acab, y todos estos profetas le estaban diciendo mentira, porque ya lo vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Entonces ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat no quedó tranquilo con lo que estaban profetizando esos 400 profetas. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así.
Mire, ¿por qué lo aborrecían? Claro, Micaías, bienaventurado, porque le aborrecían, porque hablaba la palabra de Dios, porque no le daba contentillo, le decía la palabra al rey lo que Dios le mandaba. El rey estaba en desobediencia, el rey estaba en pecado, el rey estaba haciendo lo malo. ¿Cómo le podría profetizar bien? ¿Cómo le podía venir bien? Hay mucha gente que está en el pecado, hay mucha gente que está haciendo lo malo y quiere que le vaya bien, quiere solo escuchar palabra de bendición y no quiere escuchar la exhortación. Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mucha gente lastimosamente rechaza la palabra. Y no solo la rechaza, sino que nos vituperan. Pero somos bienaventurados cuando nos persiguen, cuando nos vituperan, cuando nos insultan y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Nos hacen bienaventurados. Esto quiere decir que nos están haciendo verdaderamente felices, nos están dando bendición. Aunque quieren maldecirnos, nos están bendiciendo, porque Dios añade bendición. Aleluya. El rey Acab aborrecía a Micaías porque siempre le profetizaba solamente mal, porque no le profetizaba bien como los otros. Anda, rey, ve que todo lo que hagas tú vas a prosperar. Anda, que te va bien. Y el rey en pecado. No te puede ir bien si estás en pecado. No puedes esperar bendición si estás en pecado. Tenemos que arrepentirnos primero de nuestros pecados, despojarnos del viejo hombre, nacer de nuevo. Es necesario humillarnos delante del Señor. El rey de Israel y Josafat. Pues vamos por el versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, que había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así dijo Jehová. Mira este profeta mentiroso. Así dijo Jehová: con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Y miren esto: el mensajero que fue a llamar a Micaías, el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Este hombre quiso comprar el mensaje. Este hombre quiso comprar a Micaías. Este hombre le dijo: mira, todos los profetas han dicho que le irá bien. Sea tu palabra como la de uno de ellos. No vayas a exhortar al rey contra el pecado. No vayas a andar profetizando nada de eso. Profetiza bien, que todos están de acuerdo. Pero Micaías no vendió el mensaje. Aunque todos aborrezcan el mensaje que predicamos, seguiremos predicando la palabra de Dios, así como dijo este hombre de Dios. Mire lo que respondió Micaías en el versículo 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vive mi alma, vive Jehová, que lo que eso me hablare, eso diré. Y los que Dios nos habla a nosotros en oración, cuando yo pido en oración un mensaje y hablamos la palabra, aunque sea fuerte, aunque la palabra taladre los corazones, es para dar vida. Porque Jesucristo dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te he de exigirte que me digas si no la verdad en el nombre de Jehová? El rey quería escuchar la verdad, y Micaías le estaba jugando allí, diciéndole: sí, sube. Pero el rey le está diciendo: dime la verdad. Pero a veces no queremos escuchar la verdad. Hay mucha gente que quiere escuchar la verdad, no quiere que le digan mentira, pero cuando le dicen la verdad se enojan. Entonces mire, Micaías habló la verdad y le dijo, y el rey le dijo en el verso 17: entonces él dijo: yo vi a los hijos de Israel esparcidos por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal?
Y podemos observar que castigaron a Micaías y todo eso. Pero Micaías le dijo: si ustedes vuelven en paz, Jehová no habló por mi boca. Y podemos observar que no volvieron en paz. Podemos observar que se cumplió la palabra que Dios habló por el profeta Micaías. Aunque los demás estaban diciendo que vendría bien, que vendría bien, que vendría bien. Muchos profetas se levantaron cuando inició el año. El 2020, año de prosperidad. 2020, año de milagros. Año de no sé qué. Año de avivamiento. Y empezaron a profetizar tantas cosas. Y que estamos viendo en el 2020 juicios de Dios derramarse sobre la tierra. Entonces, ¿dónde están los profetas que profetizaron bien? Hay que ir al secreto de Dios. Hay que predicar la palabra como está. No para emocionar a la gente. ¿De qué sirve decirle a la gente, emocionarla, y no decir la palabra de Dios? Lo que Dios ha hablado a los corazones. Lo que Dios ha hablado a nuestro espíritu. Porque Jehová sigue hablando al pueblo. Jehová sigue usando sus siervos para hablar la palabra de Dios. El profeta Jeremías también fue aborrecido. El profeta Jeremías fue rechazado. Fue uno de los profetas más odiados, pero no vendió el mensaje. Llegó un momento a afligirse como hombre. Y lo vemos en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Se burlaban del profeta porque hablaba la palabra de Dios. Lo escarnecían. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Porque cada vez que él hablaba lo de Dios, a la gente no le gustaba. Pero él no vendió el mensaje. Él siguió predicando. Aunque estaba afligido, dijo: yo no voy a predicar más. Mire lo que dice en el verso 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, y decían: prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Estaban esperando la caída de Jeremías, pero mire lo que dijo Jeremías, guiado por el Espíritu Santo, en el verso 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tremenda palabra. Mas Jehová está conmigo, y yo me apropio de esa palabra. A los que persiguen la predicación de la palabra, quiero decirle: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves el pensamiento y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Señor, el profeta pidió venganza. En esos tiempos del Antiguo Testamento, encomendaban en ti las causas y usted se vengaba. Y aunque sigues haciendo lo mismo, Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero yo te pido misericordia por aquellos que nos están escarneciendo, que se puedan volverse a ti, Señor, que se puedan humillarse a ti, mi Dios del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, pasamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue escarnecido, uno de los apóstoles del cual muchos dudaban de su apostolado, muchos le criticaban, muchos le murmuraban. Y el apóstol Pablo tuvo que hacer defensa de su ministerio en la segunda carta a los Corintios capítulo 10. Y mire lo que dice Pablo textualmente: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El pueblo estaba en hipocresía muchas veces. Delante de Pablo era humilde, decían que Pablo era humilde, pero cuando Pablo se iba decían que era un osado, que era un hombre rebelde, que era un hombre que no tenía humildad.
en el verso 2 dice Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Muchos tenían a Pablo como si anduviera en la carne. Y Pablo dijo: bueno, yo tendré que ir a vosotros y voy a confrontarlos para aquellos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquellos que decían que Pablo no estaba mandando esas cartas según el Espíritu, sino según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dijo Pablo en el verso 3, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que se levantan contra la palabra. Eso viene de parte de Satanás. Pero dice la palabra aquí que nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Como esta palabra destruye fortaleza que el enemigo ha puesto en los corazones. Y dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro, el enemigo se levanta porque sabe que serán derribados sus argumentos. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, diciendo que lo que se predica no es de Dios, diciendo que la palabra que se da no es de Dios, sino en la carne. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Él está diciendo: bueno, yo estoy pronto para castigar su desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Porque estamos en el camino de la perfección y Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Y como seres humanos tenemos errores y nos equivocamos, pero la palabra que predicamos es una palabra de Dios, una palabra que viene del cielo. Mirad las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. No rechace la palabra, acéptela en su corazón. Usted es de Cristo. Bueno, esté plenamente convencido que nosotros también somos de Cristo. No rechace la palabra. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Porque es que esta palabra es para edificación, pero el enemigo hace pensar que es para destrucción. A esto le estaba pasando también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo mandaba las cartas y de pronto le decían: mire, si eso está edificando, está destruyendo. Ahí miramos lo que dice la palabra del Señor. Esta es palabra de Dios. Dijo Pablo: la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. O sea, seguiré predicando y seguiré enviándole las cartas, aunque ustedes digan que es para destrucción. Yo tampoco me avergonzaré y seguiré predicando la palabra, aunque ustedes digan que es para destrucción. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tremendo cómo hablaban de Pablo. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo le dijo: yo no soy hipócrita. Lo mismo que le mando por cartas, eso mismo haré cuando yo vaya a ustedes. Aunque ellos ponían por duda, eso es pura palabrería. Él no vive la palabra. No importa lo que la gente piense, somos bienaventurados cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34, a los apóstoles los tenían en el concilio, los tenían encerrados, les prohibían predicar la palabra del Señor. Y estaban ellos enfurecidos contra ellos. Entonces tuvo que levantarse uno en el concilio, llamado Gamaliel. Está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos, de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, este hombre lo usó el Señor para decirle: ustedes no pueden detener esta obra. Ustedes se van a hallar luchando contra Dios. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquellos que viven diciendo: hay que sujetarnos a las autoridades. Las autoridades mandaron a los apóstoles a que no predicaran más. La pregunta: ¿ellos se sujetaron en eso? Ellos pagaban impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando ellos les prohibieron, aunque los azotaban, ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Y si hay una frase de cajón en estos días: hay que sujetarnos a las autoridades, no podemos salir a predicar. Los apóstoles dicen todos los días, y dice la palabra en el verso 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero les habían prohibido las autoridades que predicaran. Por eso nos es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, aunque muchos lo critiquen. Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios, hermano. Somos bienaventurados cuando nos persiguen, cuando nos insultan, cuando dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, porque la mentira es del diablo. La mentira no dará buenos frutos. Es tiempo de reflexionar y volvernos a Dios y recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor amado, que tengas misericordia de los enemigos del evangelio, de los enemigos de la fe. Ten misericordia de los que se han levantado contra nosotros. Te pedimos que los bendigas, que les guardes, que les enseñes, que quites la venda para que puedan recibir tu palabra, Señor amado. Te pido, Señor Jesús de Nazaret, que les bendigas a ellos, a sus casas, a sus familias. Guarda tu iglesia, guarda tu cuerpo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdanos y síguenos guiando. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos das cada día para predicar. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúa bendiciendo. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.